Observatorio Plurinacional de Evaluación de la Calidad Educativa. Evaluación Diagnóstica 2021. Recomendaciones para el mejoramiento de aprendizajes en comprensión lectora. Nivel de educación primaria comunitaria vocacional. Y acerca de la evaluación diagnóstica. OPS 20212. Esta sección del documento se extrae y resume del Informe Técnico de la Evaluación Diagnóstica, OPS 2021, elaborado por Jefatura Técnica del OPS. Esta sección presenta información general acerca de los antecedentes, los objetivos, las características metodológicas y el contexto desafiante en el cual se implementó la evaluación diagnóstica llevada a cabo por el OPS en la gestión 2021, con particular énfasis en la evaluación de la lectura en el área de comunicación y lenguajes. De esta manera, se pretende proporcionar un contexto para entender el marco en el cual se administraron los instrumentos de evaluación, así como se identificaron logros y dificultades en los resultados. Al 13. 1. Antecedentes. Bolivia presenta escasos antecedentes de estudios o evaluaciones diagnósticas efectuadas al sistema educativo. Una de las pocas referencias, si no la única, es el Diagnóstico Nacional realizado por el Ministerio de Educación y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, YESE, con la participación del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, OPS, el año 2017. Acerca de este estudio, el Informe de Resultados y Recomendaciones acerca de la calidad educativa en Bolivia desde las evaluaciones de gran escala efectuadas al sistema educativo, 1994 a 2020, señala que dicho diagnóstico constituye el tercero de los estudios regionales, comparativos y explicativos implementados por el YESE a nivel de Latinoamérica y el Caribe el año 2013, razón por la cual, debido a su extemporaneidad de aplicación en Bolivia, el año 2017, recibe también el denominativo de estudio post-terce, OPS, 2021. Entre los aspectos técnicos más relevantes que caracterizan al Diagnóstico Nacional 2017 resaltan los siguientes: evaluó el logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer y cuarto año de escolaridad del nivel de educación primaria comunitaria vocacional en las áreas de matemáticas, comunicación y lenguajes, lectura, y ciencias naturales. Se aplicó a una muestra poblacional de aproximadamente 5.706 estudiantes de tercer año de escolaridad y alrededor de 5.964 estudiantes de cuarto año de escolaridad, ambas poblaciones de estudiantes pertenecientes a 301 unidades educativas del nivel de educación primaria comunitaria vocacional, /UNESCO Santiago, 2020. Respecto a los resultados que reporta el Diagnóstico Nacional 2017, se observa en general que los estudiantes de Bolivia, en los años de escolaridad y áreas evaluadas, matemáticas, ciencias naturales y lectura, se encuentran concentrados en los niveles I y II de rendimientos básicos, al igual que los estudiantes de la mayoría de los sistemas educativos de la región de América Latina, /UNESCO Santiago, 2020. Cabe mencionar que más allá de los aspectos inherentes a su diseño, el Diagnóstico Nacional 2017 se constituye en el único referente de información de logro de aprendizaje de los últimos 20 años, cuyo valor agregado se incrementa por ser la única y reciente información antes de que el sistema educativo boliviano se vea afectado por dos variables de contexto importantes: el confinamiento o cierre de las unidades educativas que deriva en la clausura de la gestión escolar en él. Subsistema de educación regular el año 2020 y la pandemia del COVID-19. 2. Acerca de la evaluación diagnóstica, OPS 2021. Recuperar el derecho a la educación y vencer las adversidades, en un contexto de crisis educativa como la pandemia generada por el COVID-19 y el cierre de la gestión escolar a mediados del año 2020, constituye el principal desafío por parte del sistema educativo y los actores que lo conforman. En este marco, emerge en la gestión 2021 el proceso de recuperación del derecho a la educación, política educativa a la cual se suman diferentes esfuerzos institucionales conducentes a retomar la educación tras la clausura de la gestión escolar el año 2020, e iniciar una etapa de recuperación o retorno a la normalidad en un contexto de pandemia ocasionada por el COVID-19. Uno de estos esfuerzos institucionales corresponde a la determinación del OPS de implementar la evaluación diagnóstica,
estudio de gran escala que pretende cubrir, en parte, el vacío de información existente en el sistema educativo respecto a la situación de logro de aprendizaje de los estudiantes, constituyéndose, de esta manera, en el cuarto Estudio Nacional de Medición y Evaluación, cuyos resultados reportan información representativa del nivel de educación primaria comunitaria vocacional, con la salvedad de que el estudio no tiene por objetivo medir ni evaluar la calidad de la educación del sistema educativo boliviano, sino más bien que su objetivo está centrado en recoger y reportar información, en un determinado momento o periodo de tiempo, acerca del estado de situación del logro de aprendizaje de los estudiantes en un contexto educativo afectado por la pandemia, OPS, 2022. 2.1 Condiciones en las que se implementa la evaluación diagnóstica, OPS 2021. La evaluación diagnóstica OPS 2021 tiene la particularidad de ser implementada en un contexto poco usual. Esto es importante establecer, puesto que es imperativo conocer las circunstancias en las que esta evaluación se aplica para una mejor comprensión y valoración de los resultados que reporta. Primero, la condición en la cual el sistema educativo retoma la educación se caracteriza por ajustes curriculares establecidos por la normativa de esa gestión, 2021, la cual establece un periodo pedagógico de nivelación de contenidos curriculares dosificados a ser implementados en el primer trimestre y un periodo pedagógico de desarrollo de contenidos curriculares dosificados a ser implementados en el segundo y tercer trimestre, Ministerio de Educación, RM 001, 2021. El siguiente grafiseo muestra esta situación, evidenciando, además, lo sucedido en la gestión 2020, en la que se aprecia una barra de color rojo que representa el periodo de confinamiento y la consecuente suspensión de actividades escolares. Grafiseo 1. Condición curricular en la cual se retoma la educación durante la gestión escolar 2021. Fuente, elaboración propia. En la parte inferior del grafiseo, se aprecian las condiciones en las cuales el sistema educativo retoma la educación en la gestión escolar 2021, evidenciando, de manera particular, las circunstancias en las que retoman las clases los estudiantes de tercer año de escolaridad del nivel primario, con un periodo de 2 trimestres destinado al desarrollo de contenidos curriculares dosificados, franja verde. De igual manera, en la última línea del grafiseo, se observan las condiciones en las cuales retoman la educación estudiantes a quienes les corresponde cursar el cuarto año de escolaridad, con una asignación de un periodo de nivelación de contenidos curriculares dosificados correspondientes al tercer año de escolaridad a ser desarrollados en un trimestre, barra naranja. El segundo y tercer trimestre, estos mismos estudiantes desarrollaron los contenidos curriculares dosificados correspondientes al año de escolaridad que les correspondía. Segundo, ante la compleja situación de retorno a clases expuesta en el punto anterior, el estudio de evaluación diagnóstica focaliza su atención en dos estratos poblacionales, los estudiantes de tercer año de escolaridad y los estudiantes de cuarto año de escolaridad, con el propósito de evaluar la pertinencia de los ajustes curriculares efectuados, el periodo de nivelación y de desarrollo de contenidos curriculares dosificados, para el logro de los objetivos pedagógicos establecidos por el sistema educativo para el tercer año de escolaridad. Tercero, la permanente variabilidad del sistema educativo afectado por la pandemia hace que las unidades educativas, durante la gestión 2021, transiten de manera constante entre una y otra modalidad de atención a la educación. Por consiguiente, el estudio de evaluación diagnóstica, OPS 2021, se implementa en una muestra de unidades educativas en las cuales las clases se desarrollaban, para ese entonces, en diferentes modalidades de atención a la educación, entre ellas, la modalidad presencial, semipresencial y a distancia, virtual. 2.2 Aspectos metodológicos de la evaluación diagnóstica OPS, 2021. Considerando los aspectos enunciados anteriormente, la evaluación diagnóstica, OPS 2021, es un estudio cuyo enfoque es cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal, en razón a que el tratamiento de la información tiene un tratamiento estadístico y su diseño se orienta a medir el logro de aprendizajes de los estudiantes en un periodo o corte de tiempo determinado, noviembre de 2021, periodo en el cual se aplicó por única vez los instrumentos de recojo de información. Pruebas, para la captura de información,
su análisis e interpretación. Del mismo modo, no es un estudio que mide la calidad de la educación, sino que busca reportar indicios acerca de la situación de aprendizajes de los estudiantes en los niveles, años de escolaridad y áreas evaluadas. Por consiguiente, el estudio mediante el cual se efectúa la evaluación diagnóstica buscó responder preguntas como: ¿cuál es la situación de logro de aprendizajes desarrollado por los estudiantes de tercer y cuarto año de escolaridad del nivel de educación primaria comunitaria vocacional, tras la recuperación del derecho a la educación durante la gestión 2021? Las determinaciones pedagógicas y curriculares que acompañaron la gestión escolar 2021 fueron suficientes para recuperar los aprendizajes perdidos, consecuencia del confinamiento social de la población y la clausura de la gestión escolar 2020 en el subsistema de educación regular. En razón de lo anterior, el objetivo del estudio consistió en evaluar el logro de aprendizajes y capacidades básicas que obtuvieron los estudiantes del tercer y cuarto año de escolaridad, en relación a los objetivos pedagógicos 2021 establecidos por el sistema educativo para el tercer año de escolaridad del nivel de educación primaria comunitaria vocacional, en las áreas de matemáticas, comunicación y lenguajes, lectura y ciencias naturales. El establecimiento de capacidades básicas a ser medidas por el estudio obedece, por una parte, a la determinación del uso de pruebas objetivas con ítems de selección múltiple como única herramienta de recojo de información, por otra parte, a que el diseño de la prueba se efectúa con base en la selección de algunas capacidades posibles de ser medidas con el instrumento definido. Ambas determinaciones fueron asumidas considerando los tiempos acotados para el diseño, preparación e implementación del estudio, de junio a noviembre de 2021, en la expectativa que los reportes de información sean generados en el menor tiempo posible, mayo de 2022. 7. Como se indicó, el estudio focalizó su atención en el tercer año de la educación primaria comunitaria vocacional, con estudiantes que cursan ese año de escolaridad, en el periodo de desarrollo de contenidos curriculares correspondientes al segundo y tercer trimestre. No obstante, en razón de observar la consolidación de los aprendizajes de tercer año, su aplicación también alcanzó a estudiantes que cursan el cuarto año de escolaridad que, además de haberse nivelado en los contenidos curriculares dosificados correspondientes al tercer año de escolaridad, cursaron el desarrollo de contenidos curriculares dosificados correspondientes al cuarto año. En el marco del cronograma interno de trabajo, entre los meses de junio, julio, se efectuó el análisis curricular de los programas de estudio de la gestión 2019 y 2021. Con base en este análisis, se elaboraron las tablas de especificaciones para cada área a ser evaluada, la misma que permitió la elaboración de indicadores y luego de los ítems o preguntas. En lo posterior, una vez construidos los instrumentos, se desarrolló un proceso de validación de los ítems. Esta actividad se trabajó con la participación de jueces expertos, en lo que se denomina como proceso de validez de contenido de los instrumentos, actividad realizada en agosto de 2021, lo que permitió efectuar el ajuste correspondiente para su aplicación en el mes de noviembre del mismo año. La muestra es de tipo probabilística y se determinó en coordinación con el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Estadística, INE, y la Unidad de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE, basado en información de unidades educativas a nivel nacional de la gestión 2020. Este marco consideró las unidades educativas de las áreas urbano y rural, cubriendo la totalidad de los colegios FISCEIS, convenio y particulares, considerando cada uno de los departamentos. En cuanto a la muestra poblacional, esta alcanzó a un total de 16.169 estudiantes del tercer y cuarto año de escolaridad, correspondiente a un total de 302 unidades educativas del nivel de educación primaria comunitaria vocacional, distribuidas en todo el territorio nacional. Del total de 302 unidades educativas que formaron parte de la muestra, el 65% correspondió al área urbana, mientras que el 35% al área rural, OPS, INE, 2021. Previo al recojo de información, se desarrolló un proceso sistemático de relacionamiento y coordinación interinstitucional y de preparación de los actores educativos, fundamentalmente de la Comisión Técnico-Pedagógica de las Unidades Educativas, instancia que fue el soporte principal del proceso de captura y reporte de información generada desde las unidades educativas.
De igual manera, resalta el desarrollo y uso de medios tecnológicos que permitió activar el componente calidad educativa del sistema de seguimiento y monitoreo educativo SISEM, a través del cual se pudo aplicar las pruebas desde la modalidad virtual, facilitando en gran medida la captura de información de aquellas unidades educativas que se encontraban pasando clases bajo esta modalidad. Para el análisis e interpretación de la información, el estudio optó por hacer uso del porcentaje promedio de respuesta correcta y agrupar la información en cuartiles Q puntuaciones que dividen la distribución en 4 partes. El cuartil 1, Q1, por ejemplo, es la puntuación que deja por debajo la cuarta parte de la distribución y así sucesivamente hasta el último cuartil. 3. Conclusiones. Esta sección tuvo el objetivo de presentar información general en relación a los antecedentes, objetivos y características metodológicas de la evaluación diagnóstica, OPS 2021, tomando en cuenta la aplicación de pruebas en matemáticas, lectura y ciencias naturales a estudiantes de tercer y cuarto año en una muestra representativa. Se destacó su valor como línea base a partir de la cual las autoridades educativas puedan tomar decisiones, dado que la necesidad de realizar este operativo se originó en la coyuntura educativa generada por la pandemia del COVID-19 y el cierre de la gestión escolar a mediados del año 2020. El objetivo de la evaluación diagnóstica consistió en evaluar el logro de aprendizajes y capacidades básicas alcanzadas por los estudiantes del tercer y cuarto año de escolaridad, en relación a los objetivos pedagógicos 2021 establecidos por el sistema educativo para el tercer año de escolaridad del nivel de educación primaria comunitaria vocacional, en las áreas de matemáticas, comunicación y lenguajes, lectura y ciencias naturales. Los resultados identificados en lectura se presentan en la siguiente sección, con un previo encuadre teórico y de análisis curricular que sirvió de base para la elaboración de la prueba de lectura. 2. Medición y evaluación de la lectura. En el área de comunicación y lenguajes, con base en el currículo nacional. Esta sección presenta el marco teórico y metodológico que permitió la elaboración de la prueba de lectura a estudiantes del tercer año de educación primaria vocacional, en el marco de la evaluación diagnóstica, OPS 2021. Como parte de ese marco, también resume los resultados del análisis curricular de los y programas de la gestión 2021 para el tercer año de primaria comunitaria vocacional. Un último punto de presentación son los resultados de la aplicación de la prueba de lectura traducidos en los logros y dificultades identificados. 1. Comprensión lectora y procesos de lectura. Para entender lo que significa comprender un texto escrito, es necesario considerar previamente lo que es la comprensión. En la siguiente tabla, veamos cuáles son tareas que el cerebro realiza para comprender. Tabla 1. Comprender. Comprender. Elaborar una representación mental de la situación evocada. Integrar la información una después de la otra. Relacionar la información de las diferentes partes del texto, combinando la información explícita con la implícita a los propios conocimientos de los estudiantes. Verificar la comprensión y modificarla en caso necesario. Tal como se lee en la tabla, la comprensión está muy ligada con la representación mental, la conexión de la información y la valoración de la comprensión. En el caso de la comprensión lectora, los primeros aspectos dan lugar a los niveles de lectura, y el último, a la metacognición, control de las maneras como alguien aprende. 1.1. ¿Qué es comprender un texto escrito? Se entiende como comprensión lectora a la habilidad para extraer el mensaje de un texto, a reflexionar y sacar conclusiones sobre el mismo. Ontario, 2003, 1.4. De hecho, conlleva un proceso cognitivo bastante complejo. Rodrigo, 2019. Por su naturaleza compleja, leer es también una actividad visual cognitiva y metacognitiva. Ontario, 2003, 1 y 17. Una definición que complementa la anterior en su dimensión social es aquella provista por las agencias de evaluación internacional como PILS, una definición cuyo sustento proviene de la investigación teórica y empírica, según la cual la comprensión lectora
Es la capacidad de comprender y utilizar esas formas del lenguaje escrito requeridas por la sociedad y / o valoradas por el individuo. Los lectores pueden construir significado a partir de textos en una variedad de formas. Leen para aprender, para participar en comunidades de lectores en la escuela y en la vida cotidiana, y para divertirse. Mujiz y Martín, 2019, 2. Leer es, entonces, una actividad cognitiva compleja que va más allá de la decodificación, pues a la vez que implica procesar tareas mentales por parte de quien lee, también supone un proceso social. En el primer caso, también es importante notar que los procesos cognitivos implicados en el saber leer son una condición sine qua non para comprender un texto escrito, y como consecuencia, para participar en sociedad. Por esto son precisamente estos procesos de lectura los que tienen que enseñarse explícitamente mediante tareas o actividades concretas. Solo así podrá lograrse el pensamiento crítico y abstracto. Leer, en el sentido de las agencias de evaluación internacional, así como en la comprensión del currículo boliviano, tiene la meta de la relación crítica con el texto, lo cual nos coloca más allá del ejercicio usual de memorizarlo y repetirlo, pues este exige desarrollar criterio propio ante lo que leemos. Ministerio de Educación, 2019b, 12. Por la gran difusión de información de diversa naturaleza, verdadera y falsa, en especial en la red, hoy más que nunca, se requiere aprender a comprender un texto. De manera general, tal como indica Rodrigo, 2019, 11 a 12, para llevar adelante un proceso cognitivo tan complejo como es leer se requieren diferentes medios o procesos de lectura, los mismos que, si bien aún encuentran diferentes posiciones entre los investigadores, también hayan reconocimiento de características comunes en las siguientes. Se lee con la finalidad de encontrar un significado y obtener información, y para eso es fundamental comprender bien el texto. La lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Aunque cada alumno tiene un ritmo propio de lectura, la fluidez es importante. El lector lee siempre con un propósito, información o placer. Si el lector va a estar motivado, va a leer más. A leer se aprende leyendo. La lectura es una destreza que se mejora con la práctica y con una aplicación efectiva de ciertas estrategias. La lectura extensiva 3 favorece en gran medida el desarrollo de la comprensión, al igual que ayuda en la adquisición de L2. El conocimiento del léxico es fundamental para la comprensión lectora. Rodrigo, 2019, 12. En lo que sigue, se hará énfasis en los niveles y procesos cognitivos de lectura para entender las tareas que implica leer para comprender. 1.2 Procesos de lectura. Básicamente se identifican 3 niveles generales de lectura: la lectura literal, inferencial y crítica. Al interior de estos, PIRF 4, Formación INTEF, S/F, evalúa 4 procesos de lectura a niñas y niños de cuarto año escolar primaria, consistentes en A. Enfocarse en la información explícitamente declarada y recuperarla. B. Realizar inferencias sencillas e interpretar e integrar ideas e información. De evaluar y criticar contenido y elementos textuales. Dichos procesos se explican de la siguiente manera: 5. Considerando además que cada uno implica tareas o actividades que la lectora o el lector debe realizar para comprender un texto. A. Enfocarse en la información explícitamente declarada y recuperarla, tareas de comprensión literal. Se ha mencionado anteriormente que comprender un texto consiste básicamente en la construcción de significado para diferentes fines. Por eso la lectura de un texto varía en función al propósito del lector, a la información que se desee extraer. En esa línea, en este proceso de lectura, el lector buscará la información explícita importante para él y descartará otra. Tareas de este procesamiento son: identificar información relevante para el objetivo específico de la lectura, buscar ideas específicas, buscar definiciones de palabras o frases, identificar la ambientación de un relato, por ejemplo, el tiempo y el espacio, encontrar la idea principal si ésta se presenta de manera explícita en el texto. Ministerio de Educación, 2009. Dado que este proceso de lectura, o tipo de procesamiento del texto, se basa en enfocarse y recuperar información explícita que aparece en el texto, en la clasificación de las preguntas es
Importante tomar en cuenta que menor que si la raíz, enunciado, del elemento y la respuesta correcta utilizan palabras exactas del texto y están ubicadas con una oración o dos entre sí, el elemento se clasifica como enfocar y recuperar. Si se utilizan algunos sinónimos, el elemento sigue siendo enfocar y recuperar, mayor que, Mujiz y Martín, 2019, 13. B. Realizar inferencias directas. Este proceso se refiere a la construcción de significados no explícitamente expresados en un texto o bien en resolver vacíos de significado durante la lectura. Existen diferentes niveles de complejidad para resolver estos vacíos. Uno de ellos es la elaboración de inferencias sencillas a partir de información contenida en un lugar del texto, tal como la acción de conectar dos o más ideas o piezas de información. Las ideas pueden estar expresadas de manera explícita, pero no así la conexión entre ellas. Al abordar un texto con esta forma de procesamiento, los lectores pueden enfocarse en significados locales o globales, también pueden relacionar detalles con temas e ideas generales. Mujiz y Martín, 2019, 13 a 14. Con esta forma de procesamiento textual, el lector se encamina a entender la intención del autor, además de desarrollar una comprensión más completa de lo que lee. Mujiz y Martín, 2019, 14. Corresponden a este procesamiento tareas como inferir que un acontecimiento da pie a otro acontecimiento, deducir el propósito principal de una secuencia de argumentos, determinar el referente de un pronombre, identificar generalizaciones efectuadas en el texto y describir la relación entre dos personajes. Ministerio de Educación, 2009, 34. C. Interpretar e integrar ideas e información. Al igual que cuando realiza inferencias directas, el lector que integra e interpreta ideas e información de un texto puede centrar su atención en los significados locales o globales del mismo, relacionar detalles a los temas e ideas generales. No obstante, la interpretación y la integración del significado de la información presente en el texto con el conocimiento y la experiencia personal del lector permiten una construcción más específica y completa del texto, más que las inferencias directas. Mujiz y Martín, 2019, 15. Así, por ejemplo, el conocimiento, experiencia previa y comprensión del mundo del lector puede ayudarle ya sea a inferir el motivo subyacente de un personaje o bien a imaginar la información leída. Por consiguiente, la construcción del significado a través de la interpretación e integración de la información de un texto que haga un lector puede variar respecto de otro, dado que dicha construcción responderá a su propia perspectiva. Mujiz y Martín, 2019, 14 a 15, a su capacidad para relacionar la lectura con el mundo, la imaginación y la abstracción. Ministerio de Educación, 2009, a su capacidad de combinar con el conocimiento y las intuiciones. Rodrigo, 2919, 214. Tareas de ese procesamiento son discernir el mensaje o tema global de un texto, considerar una alternativa a las acciones de los personajes, comparar y contrastar información del texto, inferir la atmósfera o tono de una historia, interpretar una aplicación al mundo real de la información del texto. Ministerio de Educación, 2009, 34. La construcción de ítems o preguntas en este tipo de procesamiento textual requiere de la siguiente atención. Utilizan conceptos y generalizaciones no expresadas explícitamente en el texto. Las nuevas ideas o información pueden incluirse en la raíz del ítem, la respuesta aceptable o ambos. Una respuesta de crédito completo requiere la comprensión de todo el texto, o al menos partes significativas de él, así como ideas o información que van más allá del texto. Mujiz y Martín, 2019, 15. Las preguntas de esta forma de inferencia suponen un mayor grado de dificultad, pero también un mayor grado de profundidad en la comprensión que las preguntas literales y de inferencia directa. D. Evaluar y criticar contenido y elementos textuales. Preguntas de opinión. Este proceso de lectura implica pasar de la construcción de significado a evaluar y criticar el contenido y los elementos de un texto, por ejemplo, identificar contradicciones, contenidos falsos o erróneos, medias verdades, distorsiones, aspectos positivos, etc. Este proceso puede llevarse a cabo desde una perspectiva personal u objetiva, precisando que el lector apoye su juicio con una justificación.
Esta justificación puede basarse en la comparación de su comprensión del texto con su comprensión del mundo, rechazando, aceptando o permaneciendo neutrales a la representación del texto. Por ejemplo, los lectores pueden contradecir o confirmar afirmaciones hechas en el texto o hacer comparaciones con ideas e información encontradas en otras fuentes. Mullis y Martín, 2019, 15. En cambio, el proceso de evaluar y criticar los elementos de la estructura, así como del lenguaje de un texto, se basa en el conocimiento del uso del lenguaje por parte del lector, de la estructura y del género de un texto. Mullis y Martín, 2019, por ejemplo, en la forma como se escribe un poema, un texto científico, etc. De esta manera, este proceso se enfoca en la acción de elección del lector para juzgar la idoneidad de un texto mediante la evaluación de las elecciones y los dispositivos que hace el autor de un texto para transmitir significado. Naturalmente que esta evaluación dependerá del nivel de comprensión de las convenciones del lenguaje del lector. Mullis y Martín, 2019, 16. Asimismo, el lector puede evaluar las características visuales y textuales, VGR, cuadros de texto, imágenes, tablas, además de explicar sus funciones. Tareas que responden a este procesamiento son: evaluar la probabilidad de que los acontecimientos descritos pudieran suceder en la realidad, describir cómo el autor /diagonal dio un final sorprendente, juzgar si la información en el texto es clara y completa, determinar el punto de vista del autor sobre el tema central. Ministerio de Educación, 2009, 36. Un ítem perteneciente al proceso de evaluar y criticar implicará como respuesta aceptable la emisión de un juicio respaldado en uno o más argumentos, razones o evidencias por parte de los estudiantes para evaluar uno o más puntos de vista que surgen del texto o de la raíz del ítem. Mullis y Martín, 2019, 16. Al nivel de la elaboración de preguntas, Rodrigo, 2019, 215, engloba este proceso de lectura en preguntas de opinión, las cuales comprenden preguntas de predicción, personales y de evaluación. Estas formas se caracterizan de la siguiente manera. Preguntas de predicción consisten en la aplicación de la comprensión del lector sobre el contenido de un texto para poder predecir un acontecimiento futuro. Preguntas personales solicitan una reacción del lector sobre el texto, indagando sobre su opinión, sentimientos, gustos, etc. Las respuestas a este tipo de preguntas se basan exclusivamente en la subjetividad del lector. Rodrigo, 2019, 216. Preguntas de evaluación o juicio evaluativo. El lector juzga un relato, el argumento de un texto, alguna acción, evento, etc. Las respuestas a esta forma de preguntas requieren de la comprensión literal del texto así como del conocimiento y experiencia del lector sobre el tema leído. Con lo anteriormente señalado, se entiende que la evaluación como proceso de comprensión lectora se presenta a lo largo de la lectura de un texto, por ejemplo, al inicio y durante el desarrollo, como una forma de predecir el contenido, y al final, como una forma de consolidar la comprensión de un texto. En cuanto a los programas de primaria en Bolivia, se visibilizan estos niveles de lectura en los perfiles de salida como metas de logro de aprendizajes para la capacidad de lectura. De ahí que se hace necesario derivar indicadores de evaluación más específicos. La Guía de Concreción Curricular del año 2018 brinda algunos de estos indicadores bajo el denominativo de capacidades. No obstante, dada la necesidad de una mayor especificidad y ampliación de las tareas que supone comprender un texto, se hace importante comparar lo que figura con la terminología de capacidades en el currículo boliviano para el desarrollo de la lectura con las tareas y /diagonal o categorías identificadas por el Jesse y Pils, esta última especializada en la evaluación de la lectura en niños y niñas de cuarto de primaria. 1.3. Niveles de procesamiento para comprender un texto escrito. Elaboración de ítems o preguntas. Se presenta esta sección con la intención de describir en detalle algunos de los indicadores que dieron lugar a la formulación de las preguntas o ítems aplicados a las y a los estudiantes objetivo de la evaluación diagnóstica, OPS 20216. Debe señalarse que los niveles de procesamiento textual se encuentran manifiestos en las capacidades de lectura del currículo boliviano y como procesos de lectura en las evaluaciones del Jesse y Pils.
Estas dos agencias de evaluación internacional establecen claramente los niveles de comprensión lectora a los que deben llegar los estudiantes en el año escolar meta a ser evaluado, literal, inferencial y crítico. El currículo boliviano los visibiliza en el perfil de salida para el año escolar. Las capacidades del currículo boliviano apuntan principalmente a 5 metas consistentes en la comprensión de causa y consecuencia, deducción de las características implícitas de los personajes, la comprensión / inferencia de secuencia de acciones y finalidad de un texto, el análisis de la idea central y la interpretación del significado del lenguaje figurado en los textos. Tareas más específicas orientadas por verbos más diversos que permiten identificar las acciones que los estudiantes deben realizar a la hora de leer un texto para comprenderlo aparecen en el GCPILS 7, por ejemplo. La noción de relacionar o conectar información al interior de un texto o con el mundo real no existe en el currículo boliviano. Noción central para desarrollar la lectura inferencial, base para desarrollar procesos de comprensión más profunda y del nivel crítico. Tampoco la noción de identificar sinónimos, acción clave para aprender a parafrasear. Sería importante que el currículo boliviano asuma estos aprendizajes desde los primeros años de la primaria, más aún a partir del tercer año. En cuanto a tipología textual, el currículo boliviano distingue textos literarios y no literarios. En los primeros, se consideran los narrativos, cuento, leyenda, fábula, poema, mito. En los segundos, los textos comunicativos, carta coloquial y formal, periódicos, afiches o folletos, instructivos, recetas, informativos y descriptivos. La última capacidad en la columna para tercer año podría permitir la evaluación de las dimensiones del ser y el decidir al buscar que el estudiante participa y reflexiona sobre las necesidades de convivencia en su entorno inmediato. De entre los procesos de lectura tomados en cuenta en la evaluación de la lectura, el inferencial es una base imprescindible para poder leer críticamente porque permite relacionar o conectar información de diferentes partes de un texto escrito, posteriormente, sacar una conclusión. De ahí que los ítems o preguntas hayan evaluado este nivel con predominancia. 2. La evaluación de lectura en la evaluación diagnóstica 2021. 2.1 de los programas de estudio 2021, desarrollo de la lengua de forma oral y escrita. Desde los programas 2021 en el currículo nacional, se establece que para el nivel primaria el desarrollo de la lengua, la lectura y la escritura tiene el desafío de incorporar los códigos alfabéticos, fortaleciendo el desarrollo de los 3 niveles de comprensión lectora, textual o literal, inferencial o deductivo y crítico, y los 3 ámbitos de la escritura, legibilidad, textual y discursivo, P7. Desarrollo de la lengua de forma oral y escrita en la concreción curricular de primero, segundo y tercer año de escolaridad. Orientada por Leer y escribir para comprender la realidad, Ministerio de Educación, 2021, 7. Desarrollo de la lengua de forma oral y escrita en la concreción curricular de cuarto, quinto y sexto año de escolaridad. Orientada por Leer y escribir para producir y transformar la realidad, Ministerio de Educación, 2021, 7. Así, las metas de aprendizaje de los estudiantes en relación a la lengua se hallan delimitadas a la comprensión en los primeros 3 años de primaria, y en los 3 últimos, a la producción. En consecuencia, se entiende que la lectura en los estudiantes de tercero se enfocará en la evaluación de la comprensión, mientras que de cuarto a sexto, en la producción y transformación de la realidad. Este último punto requiere una mayor especificación para identificar los criterios de evaluación, aunque se entiende que, en el caso de la lectura, se orienta a una comprensión de textos desde un nivel crítico, aplicativo y creativo. 2.2 Área de comunicación y lenguajes, contenidos y perfiles de salida de los programas de estudio, tercer EPCV 2019 y 2021. En un contexto de pandemia COVID-19, los programas 2021 retomaron los perfiles de salida establecidos en el currículo boliviano para el tercer año de primaria de la gestión 2019, con la particularidad de que estas metas de aprendizaje estaban sujetas, durante la gestión 2021, a la nivelación de aprendizajes en el primer trimestre y de avance curricular normal en el segundo y tercer trimestres.
Los contenidos de nivelación del primer trimestre 2021 se centran en los textos narrativos, cuentos y leyendas, e instructivos, recetas. En cambio, para el segundo y tercer trimestre, destinados al avance curricular en sí mismo para el tercer año escolar, se enfocan en los textos comunicativos, cartas, periódicos murales, e instructivos, recetas. Dado que los contenidos de las demás áreas de saberes y conocimientos se basan en tipos de texto explicativos, se infiere que también estos son abordados y son parte del avance curricular. En todo caso, los contenidos curriculares permiten observar que el énfasis, además de la diversidad textual abordada, se pone en unidades formales pequeñas como la palabra, conectores, los pronombres, verbos, adjetivos, además de los signos de puntuación más básicos, coma, punto seguido. Algo que no se visualiza son estrategias de enseñanza-aprendizaje orientadas al avance curricular de los niveles de lectura, así como tampoco estos se presentan de manera explícita en la sección de orientaciones metodológicas de los programas 2021. Sin embargo, en esta sección puede observarse que las orientaciones didácticas se basan en la oralidad, diálogos, debates, dramatizaciones, y la producción escrita. Son actividades también realizadas en las demás áreas de saberes y conocimientos, por ejemplo, en ciencias naturales. En resumen, la lectura en este año escolar se utiliza como recurso recreativo e informativo. Por su parte, el perfil de salida para el tercer año escolar establece capacidades de comprensión de textos literarios y no literarios, tanto a nivel de la mecánica fisiológica de la lectura, fluidez, etc., como de los procesos de manejo de los textos, niveles literal, inferencial y crítico. Estos son los aspectos que la prueba de lectura ha evaluado. A partir de este análisis curricular, se elaboró el marco de especificaciones mediante la definición de las dimensiones y la formulación de los estándares o indicadores para medir la comprensión lectora, constructo o variable de interés, con la consiguiente delimitación y organización del contenido de evaluación, el que medir y cómo evaluar. En tal sentido, se elaboró la tabla de especificaciones, una herramienta para desarrollar las preguntas o ítems de la prueba de lectura, Rodríguez y Flaat de los Hoyos, S/F, con los aprendizajes o conocimientos esperados, contenidos y capacidades establecidas en los perfiles de salida del currículo boliviano, así como de la revisión teórica realizada en el OPS. De esta forma, se garantizó la confiabilidad y validez de la evaluación, además de facilitar la comunicación, comprensión y uso de resultados. Rodríguez y Flaat de los Hoyos, S/F, 9-10. En este sentido, la siguiente tabla de especificaciones proporciona las especificaciones para la elaboración de la prueba o instrumento de medición en la unidad de análisis comprensión lectora. Tabla 2. Tabla de especificaciones para la prueba de lectura del tercer año. Escolar primaria comunitaria vocacional. Tabla de especificaciones para tercer año escolar primaria comunitaria vocacional. Tipología textual. Propósitos de lectura. Texto individual. Procesos de comprensión lectora. Indicadores no, ítems o *, textos literarios. Cuento, leyenda, fábula, poema, mito. 50%. Textos no literarios. 50%. EIFAICHES o folletos, periódicos, cartas coloquiales y formales, recetas, instructivos, textos informativos, descriptivos. Experiencia literaria. Adquirir y usar información. Localizar y recuperar información explícitamente declarada. Identifica y recupera información que sea relevante para el objetivo específico de la lectura. Saber/hacer. Identifica la información explícita que exprese la secuencia de acciones en diversos textos. Saber/hacer. Identifica la información explícita que exprese la secuencia de acciones en diversos textos. Saber/hacer. 6. Realizar inferencias sencillas. Describe la relación entre dos personajes. Saber/hacer. Infiere que un evento causó otro evento. Saber/hacer.
Infiere el significado de palabras o frases a partir de las claves que entrega el texto. Saber/hacer. Infiere la secuencia de las acciones de un texto. Saber/hacer. Interpreta el significado del lenguaje figurado en textos literarios. Saber/hacer. Proporciona el motivo de la acción de un personaje. Saber/hacer. Infiere información a partir de conexiones evidentes. Saber/hacer. Identifica cuál de las secciones del texto podría ayudar a un propósito en particular. Saber/hacer. Identifica información específica de las imágenes de un texto. Saber/hacer. Interpreta el significado del lenguaje figurado en textos literarios. Saber/hacer. 15. Interpretar e integrar ideas e información, discierne el mensaje general o el tema de un texto. Saber/hacer. Compara y contrasta la información de un texto. Infiere la finalidad de un texto. Saber/hacer. Identifica información específica de las imágenes de un texto. Saber/hacer. Interpreta la aplicación de la información de un texto en un mundo real. Saber/hacer. Describe la relación entre dos personajes. Saber/hacer. 8. Opinar, examinar y evaluar contenido. Evalúa la probabilidad de que los eventos descritos realmente podrían suceder. Saber/hacer. Reflexiona y evalúa sobre las necesidades de convivencia en un entorno inmediato. Ser/decidir. 3. Total ítems o preguntas 32. Fuente, OPS, 2021b. Asterisco o igual a opción múltiple. Es de hacer notar que los indicadores que se evalúan en la prueba y que figuran en esta tabla corresponden a algunas de las tareas importantes para entender un texto, algo que, además, viene en cierto modo determinado por el contenido del texto. En consecuencia, es importante tomar en cuenta la existencia de otras tareas sujetas a evaluación en función del contenido del texto, en este caso. 2.3 Características de la prueba de lectura. Tal como se observa en la tabla 2, la prueba presentó 32 preguntas o ítems que evaluaron los diferentes procesos de lectura con sus respectivos indicadores distribuidos en 7 textos, a saber: textos literarios, un relato y 2 poemas; textos no literarios, una receta; texto instructivo, 2 textos expositivos y una IFAIC. 2.4 Logros y dificultades identificados en los resultados de la aplicación de la prueba de lectura, tercer y cuarto año CPCV. Tal como se mencionó anteriormente, el referente de análisis de logro de aprendizajes en la evaluación diagnóstica consideró el porcentaje promedio de respuesta correcta de las y los estudiantes. El GRAFI CO2 representa ese promedio en términos de respuesta correcta. GRAFI CO2. Porcentaje promedio de respuestas correctas en lectura tercero y cuarto. EPCV. El GRAFI CO2 muestra el porcentaje promedio de respuesta correcta en lectura, para el tercer y cuarto años de primaria comunitaria vocacional. Los puntos de color azul representan al tercer, 2 año y los de rojo al cuarto. Se observa, asimismo, escasa diferencia entre la capacidad de respuesta correcta en ambos años de escolaridad. Considerando que la prueba evaluó los niveles de lectura y las capacidades de extracción y recuperación de información explícitamente declarada, la inferencia sencilla, la interpretación e integración de ideas e información y la capacidad de examinar y evaluar un contenido, los resultados alcanzados en lectura por las y los estudiantes de tercero y cuarto EPCV permiten conocer lo siguiente. La mayor parte de los estudiantes de tercero y cuarto EPCV puede realizar tareas simples de comprensión como ser, extraer y recuperar información explícitamente manifiesta en un texto, preguntas literales o textuales, y también, en algunos casos, pueden elaborar inferencias sencillas, como la identificación del significado de palabras, en cierto modo familiares, a partir de claves que entrega un texto.
Al interior de la inferencia sencilla, la lectura de imágenes representa un gran desafío. De ahí que un texto con imágenes en un EFAICHE reciba menos del 50% de respuestas correctas cuando se indaga sobre la necesidad de interpretar imágenes y establecer conexiones entre ellas. De la misma manera, se encuentran dificultades a la hora de establecer conexiones entre secciones más amplias de información en un texto, vincular el contenido del texto con la experiencia previa en acciones como el discernir el mensaje general o el tema, comparar y contrastar información en un texto simple, esto es, interpretar e integrar información, cuyos ítems o preguntas reciben los porcentajes más bajos de respuesta correcta. En preguntas de un nivel más desafiante como el examinar y evaluar el contenido de un texto, existe aquí una limitación de la prueba. No se plantearon preguntas de respuesta abierta corta que permitieran apreciar una opinión personal auténtica procedente desde la propia ARIF elección de los participantes. Dada la limitación económica y temporal de la evaluación diagnóstica, la prueba solo pudo formular preguntas cerradas de opción múltiple incluso para indagar sobre la mencionada capacidad. En consecuencia, es muy probable que las opciones múltiples indujeran, en cierto modo, la respuesta correcta en más de un 50%. La prueba de lectura también incluyó dos preguntas que, a la par de solicitar la capacidad de evaluar el contenido de un texto, también indagaban el desarrollo de las dimensiones del ser y del decidir. De hecho, se encontró respuestas correctas en algo más del 50%. Ambas preguntas indagaban acerca de la necesidad de ARIF leccionar y evaluar sobre las necesidades de convivencia en un entorno inmediato, tal cual solicita el currículum boliviano para este nivel de escolaridad. Es entonces probable que el mayor porcentaje de respuestas correctas en estas dimensiones haya obedecido, por un lado, al tipo de pregunta así como al hecho de que, al menos a nivel discursivo, las y los estudiantes meta sepan lo que deben hacer para una buena convivencia con personas de su entorno. Este nivel de desarrollo de capacidades en lectura por el tercer año no encuentra una distancia marcadamente distintiva respecto de lo alcanzado en el cuarto. Este resultado permite sostener, por un lado, que los perfiles de salida podrían considerar niveles de complejidad textual más dosificados y específicos para cada año escolar. Por otro lado, también se encuentra que es probable que la intervención docente requiera utilizar estrategias que apunten al desarrollo de los niveles de lectura y sus tareas de manera explícita y sistemática a fin de demostrar resultados de desarrollo cada vez más avanzados en los distintos años de escolaridad. Por consiguiente, los niveles más logrados por las y los estudiantes de tercero y cuarto EPCV en la prueba son los más bajos en cuanto a la realización de tareas simples de comprensión de textos escritos. Tareas complejas como la conexión de información y su integración representan desafíos importantes para este grupo, por lo cual se sugiere la planificación de procesos de lectura que aborden de manera explícita los diferentes niveles de lectura en el currículo boliviano, en particular en tareas del nivel inferencial. Así también se requiere desarrollar la lectura de imágenes y los procesos de ARIF lección y evaluación. Se trata entonces de brindar las orientaciones didácticas necesarias para saber cómo desarrollarlos. Esto, en conjunto, será una importante vía para encaminar, por un lado el desarrollo del pensamiento crítico, una de las metas bolivianas del perfil de salida curricular, y, por otro lado, la participación agentiva y transformadora de este grupo poblacional en la sociedad boliviana en un futuro no muy lejano. En consecuencia, se sugiere que la comprensión sea un contenido explícito del currículo boliviano. En realidad, importantes sugerencias sobre la enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora proceden de la investigación científica basada en evidencias empíricas que surgen de la observación y la ARIF lección desde la misma práctica docente en las aulas y que derivan en el planteamiento comprobado de estrategias como las siguientes: monitoreo de la comprensión, metacognición o pensar sobre el pensamiento, uso de organizadores semánticos y gráficos, responder a preguntas, generar preguntas, hacer que las y los mismos estudiantes formulen sus propias preguntas, reconocer estructuras de los textos, resumir. Así también, la investigación científica sugiere que estas estrategias deben ser de instrucción explícita o directa en maneras diferentes, explicación directa, modelado o demostración,
práctica guiada y aplicación de las estrategias hasta lograr que las y los estudiantes las puedan aplicar de manera independiente. Eunice Kennedy S. River, 2001, 41 a 42. En la siguiente sección, se presentarán esas sugerencias metodológicas concernientes a la intervención docente para enseñar la comprensión lectora. 3. Mejoramiento de aprendizajes en lectura. En esta sección se sugieren estrategias didácticas para el mejoramiento de los aprendizajes que pueden aplicarse desde el nivel inicial, 2 años, hasta el sexto de primaria comunitaria vocacional. La maestra y el maestro son quienes definirán cuándo y con qué años escolares utilizarlas. El enfoque de la comprensión lectora subyacente a esta propuesta se orienta hacia una enseñanza-aprendizaje explícita, la misma que se manifiesta, por un lado, a través de la enseñanza por la maestra o maestro de pasos o acciones claramente observables solicitados a las y a los estudiantes de su clase, y por otro lado, en acciones de modelación que la maestra o maestro realiza para que sus estudiantes observen, se motiven y aprendan. 1. Características de un abordaje explícito de la enseñanza. De la comprensión lectora. 3 características acompañan al abordaje explícito de la enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora. 1. Una instrucción sistemática manifiesta en el abordaje temático de actividades secuencialmente presentadas, pasos manejables cuyo progreso conceptual y de capacidades se genera desde lo simple hacia lo complejo. 2. Proporcionar numerosas oportunidades a las y a los estudiantes para que puedan responder, preguntar o demostrar lo que están aprendiendo. Y 3. Realizar una retroalimentación inmediata a las actividades de las y los estudiantes durante la instrucción inicial y la práctica. Esta retroalimentación puede proceder de la maestra, maestro, de uno a un asistente o de un /diagonal a compañero /diagonal a. 2. Planteamiento metodológico para el abordaje de la lectura. Se han identificado componentes para enseñar la lectura de una manera sólida sugeridos para integrarse en un programa que se aplique de manera planificada, periódica y sistemática en el nivel de primaria, en particular desde los 3 primeros años escolares. Estos componentes consisten en el desarrollo de la oralidad, comunicación oral, como punto de partida y fundamento de la literacidad, uso de la lengua escrita en la vida cotidiana y académica, la fluidez para leer, la enseñanza explícita de la comprensión, la motivación para aprender mediante la creación de situaciones diversas de lectura para las y los estudiantes. Estos componentes se exponen con mayor detenimiento más adelante. 2.1 Comunicación oral, pilar fundamental para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Dada la importancia del desarrollo de la oralidad, el nivel inicial y los primeros años de primaria deben abordar estrategias que proporcionen las bases para el aprendizaje de la lectura y la escritura en el nivel inicial, así como su desarrollo paralelo en la primaria. Lo propio se aconseja para estudiantes cuya lengua materna no es la lengua de instrucción en la unidad educativa. Maestras y maestros se enfocarán, por consiguiente, en desarrollar capacidades comunicativas en sus estudiantes para poder aprender y progresar con confianza en su aprendizaje de la lectura. Esto también significa que, al momento de la lectura de un texto, la maestra o el maestro propiciará actividades de oralidad en sus estudiantes, compartir impresiones sobre la forma y contenido del texto, plantear hipótesis o preguntas, resumir en sus propias palabras lo que comprende, discutir o debatir sobre la finalidad del autor del texto, etc. Retomando el desarrollo de la oralidad propiamente dicha en niños y niñas pequeñas, una condición que se considera imprescindible es la enseñanza-aprendizaje de la estructura canónica de una lengua, como base para el desarrollo del pensamiento lógico. En el caso del castellano o español, esta estructura está compuesta por el sujeto, el verbo y el objeto o complemento, SVO. En el caso del quechua y del aymara, esta estructura sigue el orden sujeto, objeto y verbo, SOV. Para este caso, se sugiere trabajar la estrategia de la mano desde el nivel inicial hasta los años de escolaridad donde se consideren su necesidad. Estrategia oral 1. La mano habladora. ¿Qué es? La mano habladora es una estrategia que permite a niñas y niños disfrutar, escribiendo, contando su imaginación y experiencias. Nihio, 2010, 21. ¿Para qué sirve?
permite que niñas y niños comuniquen experiencias personales o conocimientos adquiridos de manera breve y ordenada, mediante el uso de los dedos de la mano, escribiendo o contando sucesos cortos. Nihyo, 2010, 21. Los dedos les permiten ordenar los elementos o componentes de la idea que exponen y con ello, adquirir y consolidar la forma lógica de su lengua materna, así como de una segunda lengua, pensar en su lengua o en otra de manera lógica y clara. Con esta estrategia, niñas y niños aprenden a distinguir entre las partes que componen una oración o una idea completa, como el sujeto, el verbo, el objeto, directo/diagonal indirecto, además de otros complementos, por ejemplo, de tiempo, de lugar. De esta manera, niñas y niños pequeños aprenden la sintaxis sin necesidad de aún saber la terminología propia de la gramática. ¿Cómo se hace? Al empezar con el uso de esta estrategia, se comienza por los primeros componentes de una oración simple y corta, iniciando primero con 3 dedos, por ejemplo, con estudiantes conocidos por las y los estudiantes. Ignacio tiene un cachorro, Lucía mira a la maestra, con verbo transitivo. En este caso, se puede empezar con la estructura sujeto-verbo-objeto directo. Si la lengua de instrucción es el castellano, será con la estructura sujeto-objeto directo-verbo. Si la lengua es quechua o aymara, posteriormente, se podrá utilizarla. Estructura sujeto-verbo complemento. Pej, Lucía corre a su casa, con verbo intransitivo. Con otras lenguas, como las amazónicas, se acomodará este orden a la estructura canónica que tengan. Esta estrategia puede usarse después de que las niñas y los niños hayan aprendido la estructura sujeto-predicado o bien antes. Posteriormente, una vez consolidada la estructura inicial, se aumentan los otros 2 dedos y sus consiguientes componentes. Por ejemplo, Ignacio tiene un cachorro en su casa desde la semana pasada, tal como se representa en la siguiente imagen. En la imagen, cada dedo representa el sujeto, el verbo, transitivo, el objeto directo y complementos, de tiempo y lugar. Para otras lenguas que no sean el castellano, este orden se puede acomodar siguiendo la estructura sintáctica canónica propia a ellas, tal como se indicó anteriormente. Se puede componer en grupo una composición en forma de cadena, como también se puede expresar con detalle lo correspondiente a uno de los dedos. De esta forma, se puede elevar la motivación. Nihyo, 2010, 21. Una vez que niñas y niños hayan consolidado esta estructura, podremos explicarles que en castellano o español, el quién, el sujeto, no siempre corresponde a una persona sino que también a un objeto, por lo cual, se usará que en lugar de quién. ¿En qué momento metodológico puede usarse? En primer lugar, se sugiere trabajar esta estrategia de manera independiente cada día hasta lograr que las niñas y los niños organicen sus ideas siguiendo el orden que se pide en el procedimiento. Desde la propuesta metodológica del modelo educativo sociocomunitario productivo boliviano, esta estrategia puede utilizarse en el momento de la práctica o bien en la teorización, dependiendo de la decisión de la maestra o del maestro. Por ejemplo, puede aplicársela en el momento de la práctica, como elemento de introducción al orden de palabras en una oración, pues para realizarla se requiere recuperar la experiencia previa de las niñas y los niños. Si se decidiera utilizarla en el momento de la teorización, esta estrategia podría servir para ilustrar, en términos concretos, el orden de palabras tanto en lengua castellana, sujeto-verbo-objeto, como en lengua originaria, por ejemplo, sujeto-objeto-verbo en quechua y aymara. El cuidado que hay que tener con esta estrategia, así como con las otras que se plantean en este documento, es no enseñarla solo en una ocasión o dos, sino enseñarla hasta que niñas y niños la dominen y la utilicen con soltura. Estrategia oral 2. Discurso de 1 minuto. ¿Qué es? Es una estrategia que consiste en una exposición oral ante un público estudiantil de niñas y niños. ¿Para qué sirve? Sirve para que niñas y niños aprendan a hablar en público de manera lógica y clara. ¿Cómo se usa? Tal como sugiere Nihyo, 2010, 15, los pasos para realizar esta estrategia consisten en dar oportunidad de hablar sin restricciones a todos los niños /diagonalas. Por ejemplo,
Cada día debe hablar el niño / diagonal A de turno. Un día antes, el niño / diagonal A elabora la ayuda memoria para el discurso, practica para que pueda terminar de hablar en un minuto. El maestro / diagonal A debe revisar anticipadamente la ayuda memoria del discurso, corregir si es necesario. Se puede seleccionar contenido del discurso libremente y definir a partir de las noticias del periódico, experiencias diarias, algún tema de interés. Es bueno dejar la bolsa de semillas para el discurso en el rincón del aula, p. 15. Ejemplos de aplicación, modelo de discurso. Presentar el tema al oyente, por ejemplo, hoy hablaré sobre mi barrio. Utilizar un lenguaje introductorio para atraer al oyente, por ejemplo, el domingo, pasó algo extraordinario en mi barrio. Inicio. Desarrollo. Final. Pensar en los sucesos y contar en forma ordenada. Seguir el orden de palabras aplicando la estrategia de los dedos de la mano. Resumir en forma concisa la opinión propia. Es efectivo si se introduce algún mensaje hacia el oyente. Párrafo emoticono cara molesta contenido y características. Fuente. Ampliación a partir de Nihio, 2010, 15. ¿En qué momento metodológico se usa? Al igual que para la estrategia de la mano habladora, se recomienda usar esta estrategia de manera independiente, con cierta frecuencia a la semana, hasta que las niñas y los niños la utilicen con naturalidad, mostrando con eso dominar la estructura del discurso. En caso de usarla en un momento metodológico determinado, podría aplicársela en el momento de la producción, como refuerzo de la producción de un tema sobre oratoria. 2.2 Parámetros para la enseñanza sólida de la comprensión lectora. Para que las y los estudiantes puedan convertirse en lectoras y lectores hábiles, maestras y maestros. Motivan la interacción de los nuevos conocimientos de las y los estudiantes con sus conocimientos ya adquiridos en la familia, el barrio o la propia comunidad. Consideran las condiciones de una enseñanza-aprendizaje eficaz de la lectura. O propician actividades para toda forma de situación de lectura, como ser, lectura de la maestra o maestro para las y los estudiantes, lectura compartida, guiada y autónoma. O plantean a sus estudiantes desafíos o retos a su medida, actividades según lo que van a poder realizar, ni muy fácil, ni muy difícil. O se aseguran de que sus estudiantes tengan experiencias o conocimientos previos sobre el tema que van a avanzar. O proporcionan actividades explícitas de enseñanza que posibiliten desarrollar la habilidad de leer, tanto de manera guiada por la maestra o maestro, como del trabajo en pares, etc., a fin de alcanzar fluidez y autonomía en el aprendizaje. O eligen textos diversos, significativos y auténticos para trabajarlos en la clase, con un grado conveniente de dificultad para sus estudiantes. O cuidan de que sus estudiantes desarrollen y adquieran vocabulario para comprender mejor un texto. O de manera gradual, van presentando textos seleccionados siguiendo la lógica desde los más simples y cortos hasta los más largos y complejos, además de seguir los intereses y necesidades de sus estudiantes. Reelaboración a partir de Ontario, 2003. Consideran los siguientes objetivos para enseñar la lectura: fluidez, comprensión y motivación. O fluidez, habilidad para reconocer palabras y leer el texto con rapidez, precisión y expresión, lo cual favorece la comprensión. O comprensión, habilidad de extraer el mensaje de un texto, reflexionar y sacar conclusiones. O motivación, conjunto de actitudes que resultan en la participación de las y los estudiantes en actividades de lectura que se les ofrece. Como un primer paso de diagnóstico, ver anexo 1 en este documento, para la aplicación de un cuestionario que indaga el interés por la lectura. Todas esas citas fueron extraídas de Ontario, 2003, 1.4. Objetivos para enseñar la lectura. La comprensión estructuras profundas. La fluidez estructuras de superficie. Conceptos relacionados con lo escrito, conciencia fonológica, sistema grafofonético, estudio de palabras, habilidades de fluidez.
Vocabulario, estrategias de comprensión, interés, actitud. La motivación. Fuente, Ontario, 2003, 1.4. Considerando el objetivo de este documento, en adelante, solo nos abocaremos a las consideraciones metodológicas y estrategias vinculadas a la motivación y a la comprensión. 2.3 Factores contribuyentes a la motivación de la lectura. La enseñanza explícita de la comprensión lectora requiere favorecer una motivación intrínseca en las y los estudiantes. Para eso es necesario considerar los siguientes factores. Implicar a las y a los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Crear un entorno variado y numeroso de textos. Darles a las y a los estudiantes la oportunidad de elegir sus propias lecturas, además de las escogidas por la maestra o maestro. 4. Promover ocasiones de interacción e intercambio de impresiones, opiniones. Ser la maestra o el maestro el modelo de lectora o de lector. Proponer actividades variadas, pertinentes y que tengan sentido para las y los estudiantes. Ontario, 2003, 5.1. Por ejemplo, el modelo educativo sociocomunitario productivo boliviano plantea una educación desde la vida y para la vida. En esa línea, se pueden sugerir lecturas sobre temáticas articuladas con la realidad de la unidad educativa, de la comunidad o del barrio, del país, del mundo, con actividades de discusión y compartimiento de ideas, de resumen, entre otras. 2.4 Criterios para seleccionar textos cuidando el nivel de dificultad. Existen 7 criterios de clasificación de textos según su nivel de dificultad. 1. Presentación 2. Ilustraciones 3. Longitud o extensión del texto 4. Vocabulario 5. Sintaxis 6. Estilo del texto 7. Contenido del texto. La selección de estos textos se realiza según los estadios de adquisición de la lectura de las y los estudiantes. Las características principales apropiadas a estos estadios son las siguientes. Textos apropiados para el estadio de la lectura emergente, nivel inicial en Bolivia y /diagonal o primeros meses de primero primaria comunitaria vocacional. Carácter repetitivo de las palabras y oraciones, ilustraciones estrechamente vinculadas al texto, un lenguaje escrito muy cercano al lenguaje hablado, un formato constante, la parte escrita se separa claramente de las ilustraciones, el texto presenta la misma disposición en todas las demás páginas, y los espacios entre las palabras son evidentes. Temas muy simples, concretos y familiares a las niñas y niños del año escolar, textos a veces divertidos, fantasiosos o fantásticos. Textos apropiados para el estadio de la lectura principiante, primer año escolar. Textos relacionados con situaciones familiares a las que las niñas y los niños pueden referirse, textos concretos y al alcance de las niños y de los niños, textos que tienen varias palabras de uso frecuente en el entorno de las y los estudiantes, estructuras de oración y tiempos verbales variados, pero simples en la medida de lo posible, según el nivel de manejo y comprensión que puedan realizar niñas y niños, texto a veces incrustado en las ilustraciones, textos que presentan algunas expresiones y palabras nuevas. Textos apropiados al estadio lectura corriente, últimos meses del primer año, segundo año para adelante. Textos que son cada vez más complejos según los retos que las y los estudiantes están en medida de enfrentar, por ejemplo, longitud, variedad de oraciones, vocabulario especializado según el tipo de texto, presencia de información implícita. Ilustraciones que juegan un rol accesorio y son menos numerosas. Fuente, adaptación realizada a partir de Ontario, 2003, 1 y 27. Existen métodos para calcular la tasa de precisión que establece el nivel de dificultad de los textos, pero este no es objeto de este documento. Considerando el nivel de dificultad de los textos, se sugieren 2 tipos de situaciones para trabajar la comprensión lectora con estudiantes de primaria. Tabla 3. 2 tipos de situaciones para trabajar la comprensión lectora.
Textos leídos por el maestro /diagonal a en voz alta. Textos leídos silenciosamente por los estudiantes. Textos complejos. Textos largos, amplio vocabulario, información implícita mayor, conocimientos culturales importantes. Textos simples, más accesibles. Textos más cortos, más fáciles de decodificar, más simples en términos del manejo de la lengua, vocabulario y estructuras lingüísticas, más simples al nivel del punto de vista cultural. Fuente: Nomay y Leblanc, 2018. 2.5. Tiempos o etapas de la lectura. En la sección anterior, se mencionó la complejidad de procesos que implica leer al nivel cognitivo. Esa complejidad también se observa en procesos visuales y metacognitivos. Por esta razón, la investigación realizada basada en evidencia sugiere abordar su enseñanza en 3 etapas. Prelectura, puesta en situación para predecir lo que está en el texto. Aquí se realizan actividades de predicción, formulación de preguntas o hipótesis sobre lo que puede haber en la lectura. Lectura, exploración, lectura del texto. Las actividades en esta etapa consisten en realizar preguntas o hipótesis sobre lo que ya se está leyendo, identificación del significado de palabras nuevas, identificación del tema del texto, de las ideas principales y secundarias, del mensaje. Postlectura o reacción a la lectura, reacciones al texto leído. Actividades de evaluación del tema, del contenido y la forma del texto, de los personajes, así como del uso de actividades metacognitivas. De estas etapas, hay que destacar, para nuestro medio, que la primera, la prelectura, es la parte que consiste en motivar a las y los estudiantes mediante preguntas y comentarios que despierten su curiosidad en el tema de la lectura. Se trata así de una motivación intrínseca al tema de lectura que se realiza. Nivel de educación primaria comunitaria vocacional 47.